Muy buenos días, mis queridos y distinguidos hermanos. En esta mañana les damos una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Nos sentimos complacidos. ¿Por qué? Porque hoy es un sábado, Día del Señor, el cual Él nos ha permitido poder venir a su casa de oración para alabar y exaltar su santo y noble nombre. Bienvenidos todos, bienvenido de todo nuestro corazón a esta mañana, esperando que cada una de nuestras participaciones puedan suplir sus necesidades. Y lo más importante, pedir el poder que viene desde lo alto, el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo, que more en la vida y en el corazón de cada uno de nuestros hermanos en esta mañana. Les damos una cordial bienvenida a la provincia de Guayaquil, la provincia de Los Ríos, provincia de Manabí, provincia de Los Ángeles, la provincia anfitriona, que tenemos el privilegio de salir de Los Ángeles para todo el Ecuador y el mundo entero. Bienvenidos todos. También a nuestros amigos que siempre se conectan con nosotros en esta mañana, bienvenidos todos. Y por qué no darle una bienvenida a cada uno de los anfitriones que en esta mañana estamos honrando el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Vamos a colocarnos de rodillas para pedir la bendición, su santa protección en esta mañana, que solamente Dios Padre puede dar a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre por los siglos y los siglos de la eternidad. Te damos gracias, Padre de la gloria, por darnos un sábado más, que no es cualquier sábado, es un sábado diferente, donde venimos a abrir nuestra mente y nuestro corazón y aprender humildad de ti, Padre de la gloria. Quédate con nosotros, Padre. Bendice el mensaje adventista en todo el mundo. Bendice también, Padre, todos los grupos de la verdad presente en todo el mundo también. Padre, también te pedimos la protección para nuestro país, Ecuador. Que tú puedas bendecirnos, líbranos y protégenos de todo mal. Padre, tanta maldad que hay en las calles, en todo nuestro país y en el mundo. Líbranos, Padre. Acobíjanos con la coraza de tu justicia. También te pedimos que bendigas a todo el ejército ecuatoriano, Policía Nacional, la Marina, los jueces y fiscales. Padre, y por qué no al presidente de la República. Bendícelo, Padre, para que también bendice la Asamblea, para que todas las leyes que aprueben sean leyes para beneficio de nuestro país. Padre, gracias te damos por estar con nosotros. Pero también es cierto, aquellos mandatarios, aquellos gobernantes que no quieren hacer tu voluntad, que quieren destruir la soberanía del país, Padre, sácalas de ahí y pon a aquellos que deben estar. Como misioneros, bendícenos para que seamos luz en medio de la oscuridad. Como miembro de iglesia, cada hermano, cada hermana que estamos aquí, Padre, que tú nos bendigas y podamos ser luz en medio de la oscuridad. Para las personas que sufren, los enfermos, que están dentro y fuera de tu pueblo, bendícelos. Los presos que están encarcelados sin haber motivo, Padre, sácalos de allí. Pero también los que están por algo que hicieron, que cumplan, Padre, que cumplan lo que tienen que cumplir. Quédate con nosotros en esta mañana y que al abrir tu palabra, el poder que viene desde lo alto e ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice cada uno de los participantes en esta mañana y cada uno de los hermanos aquí presentes pueda suplir sus necesidades. Y los que no han venido, apresura sus pasos para que podamos, Padre, fortalecernos con el estudio de tu santa palabra. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien.
Para nosotros es un grato privilegio contar con la presencia de nuestro Dios, porque cada día la presencia de Dios es real en nosotros. Que el santo nombre de Dios sea exaltado por los siglos y los siglos de la eternidad. Muchas de las veces decimos aleluya, gloria a Dios. Pero ¿por qué mencionamos aleluya, gloria a Dios? Cuando decimos aleluya significa exaltar o alabar a Yahweh. Yahweh es el Padre Dios, si no en hebreo lo mencionamos Yahweh. Y cuando decimos también Kadosh es santo. Hoy es un día, podemos decir un día Kadosh, un día santo, el cual venimos a abrir el corazón al Padre de la gloria. Y también a reconocer que muchas de las veces como seres humanos podemos equivocarnos. Pero lo más lindo es que el Señor nos dice, no importa cuál sea tu error, lo importante es que tengas un corazón limpio para aceptarlo y reconocer que nos hemos equivocado. Y si nos hemos equivocado, miren la palabra tan maravillosa. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Muy bien, sin ningún preámbulo alguno, e invitamos a nuestra hermana Juanita a la escuela sabática, ¿no? Bienvenida y bienvenido a esta noble escuela sabática, y ya terminamos de hacer oración en arte. Bienvenidos nuevamente. Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un gusto estar aquí estudiando, haciendo un estudio de este libro maravilloso que es Profetas y Reyes. Siempre me confundo con el nombre, ¿no? Como sabemos, cada capítulo es una continuación, ¿no? En esta semana estamos estudiando la historia de Elías, ¿no? Muchos hemos escuchado la historia de Elías, pero sabemos muy bien que la hermana Elena de White, en los libros, en los escritos que ella dejó, nos da una explicación muy amplia de este maravilloso hombre de Dios. ¿Por qué digo hombre de Dios? Porque Elías era un hombre, aquí nos dice la hermana Elena de White, que era un hombre de fe y oración. Qué lindo que de alguna persona digan esta característica: esta persona es de fe y oración. Pero Elías tenía digamos, una labor que cumplir. ¿Y cuál era esa labor? Aquí nos dice la hermana Elena de Juan. Dice que Elías tenía la labor de ir y llamar la atención al pueblo de Israel que había caído en apostasía. ¿Y qué es apostasía? ¿Quién recuerda qué es apostasía? Ya hemos hablado aquí ese tema. ¿Qué es apostasía? Mezcla de verdad y mentira. La mezcla de la verdad con la mentira, ¿no? Vemos que el pueblo de Israel se había desviado de los principios de Dios, ¿no? Vamos a ver, seguir viendo las características de Elías. Dice que Elías, como decían antes, era un hombre de fe y oración, cuyo ministerio estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel, alejado de toda la ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida. Entonces sabemos que Elías, ¿quién era? Un hombre que no tenía ningún puesto elevado en la vida. O sea, quiere decir que Elías era un hombre muy sencillo, pero el Padre Eterno lo escogió ¿para qué? Para llevar este mensaje al pueblo de Israel. ¿Qué más nos dice de Elías? Elías inició, sin embargo, su misión confiando ¿en quién? En el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de la reforma. Miren lo que hacía Elías, ¿no? Dice que consagraba toda su vida ¿a qué? A la obra de la reforma. La suya era, ¿qué dice aquí? La voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado,
¿qué pasaba? Dice que su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. A pesar del mensaje de Elías que llevaba, dice que era una reprensión ¿a qué? Al pecado, a la apostasía. A pesar de todo esto, dice que el mensaje que Elías llevaba era también un bálsamo. ¿A quién? A las personas enfermas de ¿qué? De pecado. Y cuando escuchamos esta palabra bálsamo, ¿qué quiere decir? Un alivio, ¿no? Porque uno cuando siente una dolencia y le ponen, qué sé yo, una pomada o algún, algún tratamiento que se haga, algún medicamento, ¿qué siente? Un alivio, un bálsamo. Así era el mensaje de Elías, ¿no? Dice que mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma, dice, se angustiaba y se despertó su indignación. Pero los designios benéficos de Yahweh habían quedado casi olvidados. ¿Qué dice? Que el pueblo de Israel se había olvidado ¿de quién? De los preceptos, de los designios del Padre Yahweh. La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de su fortaleza. Miren que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Pero cuando llegó la apostasía, dice que algunas personas se habían olvidado ¿de quién? Del Padre Yahweh. ¿Por qué? Porque comenzaron a practicar cosas que no le agradaban a Dios. Adorar a dioses falsos. A ídolos, Sí, a ídolos, así hermano, dice, no. Con angustia en el alma, rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido. Que le enviase castigo si era necesario. Miren la oración de Elías que hacía. Primero que hacer la reprensión, pero ¿qué pasaba? Que si no hacía caso, que si era necesario, que venga el castigo. Pero ¿será que el Padre Yahweh castiga porque quiere? No, el castigo es ¿por qué? Por las consecuencias de las malas decisiones. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, ¿no? Y las malas acciones. Eso, las malas acciones que estaba haciendo este pueblo, ¿no? Dice, la oración de Elías fue contestada. Las súplicas, reprensiones y amonestaciones que habían sido repetidas a menudo no habían inducido a Israel a arrepentirse. Había llegado el momento de que debía Dios hablarle por medio de ¿qué? De castigo. Ahí es cuando viene el profeta Elías y pronuncia el veredicto o lo que el Padre Yahweh le encomendó. Miren lo que dice aquí. Por cuanto los adoradores de Baal, sabemos que Baal es un dios pagano, y a ellos era que se inclinaban ahora el pueblo de Israel. Claro, no todos. Sabemos muy bien que siempre el Padre Yahweh tiene en su pueblo su residuo, su remanente, ¿no? Y así mismo pasaba aquí con el pueblo de Israel. Dice, por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, no provenían de Yahweh, sino de las fuerzas que regían la naturaleza y de la tierra, era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol, la maldición de Dios iba a desencadenar gravosamente sobre la tierra contaminada. Miren, que el rocío que había en la tierra, cuando crecían las plantas, cuando salía el sol, todo eso le daban gracias, ¿saben a quién? A Baal. Siendo un pueblo que tenía conocimiento de Dios, pero por andar practicando cosas indebidas, se fueron, dice, olvidando, como vimos al inicio de la lectura, ¿no? Se fueron olvidando del Padre Yahweh. Y ahora le acreditaban, cuando la tierra era fructífera, ¿quién era? Ay, gracias a Baal. Imagínense. ¿Será que se está repitiendo ahora lo mismo? Sí. Claro que sí. Sí. Incluso esta semana vimos nosotros en las noticias como en la ciudad de Ambato, sí, en Ambato fue, en partes de la región, o sea, en el campo, ahí ponen una ofrenda, ponen ahí lo que se da a la tierra, que el maíz, la papa, agradeciendo, se cogen de las manos, ponen flores, agradeciendo a la Pachamama, dice.
¿Y qué dice? Es cultura. Entonces vemos que sigue todavía. Dice, damos gracias a la Pachamama. ¿Y por qué no dar gracias directamente al Padre Eterno? Sí, diga, hermano. Es que el diablo es tan astuto, imagínense que una del Pachamama no es ni significado. Peor a las personas que van a Loja a adorar a un trozo de palo. Así es. Dios mío, estamos mal. Sí, es que para eso nosotros somos los llamados Elías, mis hermanos. Nosotros somos los llamados Elías. Somos los tercer Elías nosotros, mis hermanos, ¿no? ¿Por qué decimos los tercer Elías? Porque Elías, ¿para qué fue llamado? Para reprender el pecado. Primeramente en nosotros, claro está, primeramente en nosotros, ver qué estamos haciendo mal. Y de ahí reprender al pueblo, pero no criticando, sino llamar la atención, dice, llamar la atención, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí la palabra? Dice, se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel cuán insensato era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales, hasta que dichas tribus se volvieran a Dios arrepentidas y le reconociesen como fuente de toda bendición, no descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Que no iba a haber, ¿qué cosa? Lluvia, no iba a haber rocío en la tierra, ¿no? Hasta que el pueblo de Israel, o sea, las tribus dicen que estaban idólatras, porque recordemos que no todas las tribus estaban en idolatría, no en apostasía. El profeta partió enseguida, ¿no? Cuando ya se le encomendó el mensaje, y viajó, ¿qué cosa? Día y noche hasta llegar a Samaria. No solicitó ser admitido en el palacio, ni aguardó que se le anunciara formalmente. Elías no pidió disculpa por su abrupta aparición. Vemos que Elías, cuando se fue ante el rey, en ese entonces estaba acá. Dice que él no pidió permiso o audiencia, ¿no? Como uno va ante una autoridad, al alcalde o cualquier autoridad de una ciudad o país, ¿no? Que pedir audiencia, no. Dice que Elías fue abruptamente, como dice aquí la hermana Elena de Juan, y se presentó ante Acab el rey. Y arriesgando su vida también, porque sabemos que Acab, a pesar que era el rey de Israel, estaba haciendo cosas indebidas, ¿no? Y vemos cómo Elías se apareció para hacerle un llamado de atención al rey, decirle que no estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Miren lo que dice cuando se presentó ante Elías, ante Acab. Dice, uno mayor que el gobernante de Israel le había comisionado para que hablase, y alzando la mano hacia el cielo, afirmó solemnemente que el Dios viviente, que los castigos del Altísimo estaban por caer sobre Israel. Declaró, miren lo que dice Elías, vive Yahweh, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ese es el mensaje que Elías le fue ante el profeta, ante el rey Acab, ¿no? A decirle que no habrá lluvia ni rocío, ¿no? Sino hasta que sea la palabra de Yahweh, ¿no? Fue tan solo por fe poderosa en el poder infalible de la palabra de Dios como Elías entregó su mensaje, ¿no? Fue por fe. Porque dice que cuando Elías iba viajando, dice fue caminando, dice, hasta Samaria para dar el mensaje. A lo que iba, dice que veía los campos todos muy verdes, fuentes de agua, ríos, que cualquiera ha hecho, pero es imposible que se secara estos ríos, ¿no? Es como que nosotros viéramos, digamos, el río Toachi, digamos, aquí en Santo Domingo, ¿no? Que esté todo con su agua corriendo, lindo, ¿no? O el río Guayas, ¿no? Que sabemos algunos que hemos visto el río Guayas, un río muy grande, ¿no? Muy amplio. Es decir, ¿cómo algún día se va a secar este río? Es imposible. Uno humanamente dice eso, ¿no? Pero Elías, él tenía fe del mensaje que había recibido, que no era en vano la palabra que había recibido, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí la hermana Elena? Dice, si no le hubiese dominado una confianza implícita en aquel a quien servía, nunca habría comparecido ante Acab.
Mientras se dirigía a Samaria, Elías había pasado al lado de arroyos inagotables, colinas verdes, ¿no? Donde parecía que nunca se iban a secar. Pero no dio, dice, cabida a la incredulidad. Es como ahora que uno diga, va a predicar, y dice, o sea, no dice, no, ya viene el fin, ¿no? Ya no va a haber, va a haber sequía, o va a haber, digamos, terremotos. Estos son locos, son fanáticos, ¿no? Así nos dicen a nosotros, ¿no? O ya va a haber un tiempo que ya se va a acabar todo esto, ¿no? Pero sabemos que Elías, él no desconfió de la palabra del Padre Eterno. Creía, dice, firmemente que Dios iba a humillar al apóstata Israel y que los castigos inducirían a este a arrepentirse. El decreto del cielo había sido dado. No podía la palabra de Dios dejar de cumplirse. Y con riesgo de su vida, Elías cumplió la comisión que se le había dado, ¿no? Dice que él cumplió lo que el Padre Eterno le dijo que comunicase al rey Acab. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando ya dio el mensaje, dice que Elías se desapareció como un rayo. Antes que el rey reaccionara, o sea, fue Elías ante el rey Acab, le dio el mensaje y Elías dice que desapareció. ¿Pero por qué desapareció? Porque, ¿cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel, ¿no? Y recordamos que Jezabel era una mujer muy, pero muy mala, esta mujer, que quería acabar, dice, con la vida de Elías, porque ella no reconocía que estaban haciendo mal el pueblo de Israel, ¿no? El rey realizó diligentes investigaciones, pero no se pudo encontrar al profeta. O sea, era como uno dice comúnmente, como que la tierra se lo había tragado. Dice que mandó a buscar, ¿no? Con los sacerdotes, mandó a buscar con algunas personas, pero no lo encontraron al profeta Elías. Dice la reina Jezabel, miren lo que hizo. La reina Jezabel, airada por el mensaje que los privaba de todos los tesoros del cielo, consultó inmediatamente a los sacerdotes de Baal, quienes se unieron a ella para maldecir al profeta. Imagínense, maldecirlo, ¿por qué? Porque fue a llevar un mensaje, a decirle, a reprender al pueblo que estaban en pecado. Lo maldecían, dice. ¿Qué más? Pero por mucho que deseaban encontrar al que había anunciado la desgracia, estaban destinados a quedar chasqueados. Ni tampoco pudieron evitar que otros supieran la sentencia pronunciada contra la apostasía. Algunos dicen que empezaron a temer por el mensaje dado, comenzaron a tener miedo, a temer, ¿no? Pero en general el mensaje celestial fue recibido como ¿qué? Como escarnio y ridículo. Vuelvo y hago la pregunta, ¿será que ahora este mensaje que nosotros damos lo ven como algo ridículo? Claro que sí. En los tiempos de Noé, ¿qué le decían a Noé? Tú estás loco, ya estás viejo, ¿no? No creas. No creas, ¿no? A lo menos cuando le mandó el Señor a hacer la arca, ¿no? Imagínense en un desierto que nunca llovía. Solo era el rocío del que regaba las plantas, no había así pues río, inundaciones, ¿no? Como se ve ahora, ¿no? Decía, este hombre está loco, ¿no? Y ahora sí mismo le dijeron a Elías, ¿no? Y así mismo a nosotros también nos dicen, estos fanáticos, ¿cómo van a decir no trabajar en sábado? Si el sábado es donde más uno tiene que trabajar, estar mejor en negocio, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Es el día que nos da más dinero, dice. Claro, también sobre el nombre. ¿Qué pasa con el nombre también con nosotros, no? ¿Para qué dicen ese nombre? Yahweh. Sí, siempre han dicho Jehová. No, Yahweh es su nombre, clarito dice la Biblia, ¿no? Yahweh es su nombre, ¿no? Y así vemos a Elías cómo lo ridiculizaron por llevar este mensaje. Miren lo que dice aquí. Las palabras del profeta entraron en vigencia inmediatamente. Los que al principio se inclinaban a burlarse del pensamiento de que pudiesen acaecer
una calamidad, tuvieron pronto ocasión de reflexionar seriamente. Porque después de algunos meses, la tierra, al no ser refrigerada por el rocío de la lluvia, se secó y la vegetación se marchitó. Entonces, ¿se cumplió el mensaje o no se cumplió? Claro que se cumplió. Ahí han de haber reaccionado algunos. Razón tenía Elías. No hubo lluvia y comenzó, me imagino, toda la vegetación, los sembríos, todo verde, ya se fue marchitando y comenzó a venir la sequía, ¿no? Y así va a pasar también. Y así va a pasar Claro. en la época actual. Ajá. Después, cierto, tuvieron esos locos lo que decían. Esos Sí. locos que andaban hablando. Claro, ciertas- como siempre decimos aquí, mis hermanos, aquí en el canal, nuestro firme fundamento, ¿qué decimos? Las historias escritas en la Biblia, en los libros de profecía, no están en vano escritas. Por algo está escrito. Es un llamado a atención para nosotros, para darnos cuenta qué está mal, qué estamos haciendo mal. Tenemos que buscar del Padre Yahweh. Miren lo que me dice. Está pasando la crisis. Sí, es que sí, mi hermano, sí. Está subiendo todo. Sí. Ahora ya no hay de 50. Ya un Así montón. es. Todo, o sea, todo, la La crisis, droga. si uno va y dice, ve, la situación se va a poner cada vez peor, no, es negativo. No es así, mis hermanos. Es que escrito está. Y Escrito vemos está. que en otros países ya tienen una consecuencia dura, bien fuerte. Dando gracias al Altísimo, nosotros estamos muy bien. Sí, Amén. aún, Comparado aún. sí, Aún. porque esto va a ser general, mis hermanos. Sí. Pero tenemos que tener en la mente que si nosotros le alabamos al Señor, hacemos lo correcto, Dios nos ha de proteger a nosotros. Es que más adelante vamos a ver qué le pasó a Elías. ¿Quién le sustentaba? ¿Quién le daba de comer, no? Dice, pero los caudillos insistieron al pueblo a tener confianza ¿en quién? En el poder de Baal. O sea, dice, ay, hay sequía, la vegetación se está secando y como se está secando la vegetación, no hay comida, No hay alimento. no hay alimento, entonces hay que confiar en Baal. Miren lo que le decían también, vayan y se pasaban, dice, día y noche postrado adorando, pidiéndole a Baal. Eso hacían. Aquí también, por ejemplo, van a traer a la Virgencita de Loja para que pueda llover aquí. Sí, ¿Se imagínense, ¿no? acuerdan cuándo hizo eso? Sí. Para traer a la Virgen. Pero aquí, pero miren mis hermanos, aquí digamos Todos lo los años duro, celebra. Aquí Todos los también. años. claro, Claro, aquí está. miren mis hermanos, lo duro aquí es que era el pueblo escogido de Dios. Es la diferencia. Eso es lo duro. El pueblo escogido de Dios estaba confiando más en Baal que en Padre Yahweh. Imagínense, por eso, y en donde que él se crió, nació todo. Así es, miren, ¿no? Miren lo que dice acá en los escritos del hermano Elena. El mensaje que Dios mandó acá, Dios a Jezabel, a sus sacerdotes y a todos los adoradores de Baal y a Astarté, era otra diosa, Astarté. Dice, la oportunidad de probar el poder de sus dioses y demostrar. ¿Qué estaba haciendo Dios también? Demostrando para que si estos dioses hacían milagros, para que hagan llover. Pero sabemos que el Padre Yahweh no permitió eso. No permitió eso. Porque Lo mismo que el pasó en único- Egipto. Eso, justo me quitaste la palabra de la boca. Lo mismo que pasó en Egipto. ¿Qué pasó? Cada plaga que hubo en Egipto, ¿sabían mis hermanos? Que cada plaga que hubo era la oportunidad para que cada dios de ellos que tenían demostrasen su poder. Pero no lo pudieron hacer, porque no hay otro Dios más grande y maravilloso que el Padre Yahweh, ¿no? Amén, ¿no? Miren lo que nos dice. La profecía de este se oponía solo a las palabras de seguridad que decían centenares de sacerdotes idólatras. Si a pesar de la declaración del profeta, Baal podía seguir dando rocío y lluvia para que los arroyos continuasen fluyendo y la vegetación floreciese, entonces el rey de Israel debía adorarlo y el pueblo declararle Dios. Sabemos que el Padre Yahweh no iba a permitir aquello, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí la hermana Elena de Juan? Miren lo que nos dice. Nada de lo que los sacerdotes de Baal pudiesen hacer cambiaba la palabra de Yahweh.
Qué maravilloso, ¿no? Dice, nada de lo que los sacerdotes de Baal pudiesen hacer cambiaba la palabra de Yahweh. Por eso cada vez que nosotros hablemos, mis hermanos, debemos decir así dice Yahweh. Así dice Yahweh, así dice la palabra de Dios, ¿no? Dice que pasó un año, pero aún no llovía. Los arroyos se secaron, los rebaños vagaban angustiados, balando por sed. Campos que antes fueron florecientes quedaron como los ardientes arenas del desierto y ofrecían un aspecto desolador. Todo iba quedado seco. El año pasado, sí recuerda acá en el Ecuador, cómo en las noticias presentaban cómo los sembríos de papa salía polvo en la tierra, perdón, en la sierra, ¿no? Imagínense cómo habrá sido allá la sequía, porque fueron 3 años que no llovió allá en el pueblo de Israel, no llovió, ¿no? ¿Qué más nos dice la palabra? Dice, sin embargo, una fuente de estas evidencias del poder de Dios, Israel no se arrepentía. Corazón duro. Israel dice, no se arrepentía, ni aprendía la lección que Dios quería que aprendiese. Corazón duro, ¿verdad? No veía que el que había creado la naturaleza controla sus leyes y puede hacerlas instrumentos de bendición o de destrucción. Jezabel se negó en absoluto a reconocer la sequía como castigo enviado por Yahweh. ¿Qué iba a reconocer si Jezabel era un corazón tan duro y tan perverso, ¿no? Era obstinada. Obstinada, ¿no? Dice, inexorable en su resolución de desafiar al Dios del cielo. Mira hasta dónde llegó esta mujer. A desafiar al Dios del cielo. Y acompañada en ello por casi todo Israel, denunció a Elías como causa de todos los sufrimientos. ¿Por qué le echaba la culpa a Elías? Porque fue con el mensaje a decirle que iba a haber sequía, que no iba a llover por 3 años. Entonces Jezabel, ¿qué hizo? A echarle la culpa, es por culpa de este hombre, por eso hay que eliminarlo, ¿no? ¿Qué más nos dice? No había testificado contra sus reformas de culto, sostenía que si pudiese eliminar la ira de sus dioses quedaría apaciguada y terminarían las dificultades. ¿Qué decía Jezabel? Vamos, hay que darle muerte a Elías y se va a terminar toda la sequía. ¿Será que eso pasará con nosotros? No. O sea, digamos, lo que no puede pasar con nosotros es, por ejemplo, a nosotros, al pueblo del Señor, que nos va a pasar algo, porque Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar. No que me refiero, hermana, que La nos misma van a situación querer se repite. eso, Vuelta a de eliminar, baja, cuando volver. venga la persecución. Sí, Sí. se va a repetir. ¿Pero por qué? Porque nos ven que nosotros vamos y decimos a las personas, o decimos, damos el mensaje que se va a venir calamidades. Y cuando ya vengan las calamidades, ahí nos van a decir, por culpa de estos fanáticos, por culpa de estos que andaban diciendo que iba a venir tantas cosas. Me dicen por culpa de los adventistas, por eso hay esa persecución ahora. Usted es adventista, yo digo, no puedo negar la verdad. Claro. Soy adventista, digo. Entonces vemos por qué es necesario, mis hermanos, que nosotros volvamos. Uno desde muy pequeño ha escuchado la historia de Elías, pero la ha visto de otra manera. Sí, fue el profeta que dio el mensaje acá, hubo sequía 3 años y se acabó. No, debemos de verlo, mis hermanos, que este mensaje es para nosotros. Nosotros somos los Elías, los llamados a llevar el mensaje, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí la palabra? Instado por la reina, o sea, Jezabel, Acab instituyó una búsqueda muy diligente para descubrir el escondite del profeta. Envió mensajeros a las naciones circundantes, cercanas y lejanas, para encontrar al hombre a quien odiaba y temía. Lo odiaban y le temían. ¿Pero por qué le temían? Porque sabía que tenía razón, pues, tenía razón Elías. Le odiaban y le temían, miren. Y en su ansiedad, porque la búsqueda fuese
tan cabal como se pudiese hacerla, exigió a esos reinos y naciones que jurasen que no conocían el paradero del profeta. Pero la búsqueda fue en vano, no lo encontraron, ¿no? El profeta estaba a salvo de la malicia del rey, cuyos pecados habían atraído sobre la tierra el castigo de un Dios ofendido. El Padre Eterno estaba ofendido. Ahí habla más claro. Claro. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros leamos estos libros. Porque la Biblia no da, ¿cómo es, hermano? Disculpe, ¿cuál libro es? Profetas y reyes. Claro. Aquí nos da un conocimiento más amplio de lo que está en la Biblia, ¿no? Por eso es muy importante, por eso el Padre Eterno escogió a los profetas, para hacernos entender. O sea, el Padre nos daba el conocimiento, pero si nosotros no leemos, ¿cómo vamos a adquirir el conocimiento? ¿Cómo vamos a saber de las cosas que se vienen, no? ¿Qué más nos dice aquí? Vamos a buscar qué nos dice en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4. Primera de Reyes 18:4. Quien no tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Vamos a ver qué pasó ahí con el profeta. Ya, Primera de Reyes. Primera de Reyes 18:4. Ya, dice así: pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahweh, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 y 50 y los sustentó con pan y agua. Vemos qué pasó. Mire cómo Dios es maravilloso, ¿no? ¿Qué hizo Abdías, gobernador de la casa de acá? ¿Qué hizo, José? ¿Puedes repetir? Escondió a 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, en grupos de 50. Y ahí los sustentó con pan y agua. Entonces, imagínense cómo el Padre Eterno proporciona nuestras necesidades, o sea, suple nuestras necesidades, ¿no? ¿Cómo hizo para conseguir ese pan? Porque en sequía pues no había grano, no había nada. Y de igual manera consiguió y los pudo mantener ahí. Vemos que, la protección que el Padre Eterno, vemos que aquí debemos de aferrarnos, hermano, a esto. Miren, les dio pan y agua. Y fueron 100 profetas, que lo escondió de 50 y 50 el gobernador, gobernador Abdías, gobernador de la casa de acá, ¿no? Para que no lo mataran, porque Jezabel estaba llena de ira, quería terminar con todos los profetas, principalmente con Elías, ¿no? Dice que transcurrido el segundo año de escasez, y los cielos sin misericordia no daban señal de lluvia. Ya estaba por el segundo año, y no había nada de lluvia. ¿Dónde está entonces el loco que decía que no iba a llover? Imagínense, ¿no? Dice, la sequía y el hambre continuaban devastando todo el reino. Padres y madres, incapaces de aliviar los sufrimientos de sus hijos, se veían obligados a verlos morir. Imagínense, tan duro, ¿no? Sin embargo, los israelitas apóstatas se negaban a humillar su corazón delante de Dios y continuaban murmurando contra el hombre cuya palabra había traído sobre ellos esos juicios terribles. Le seguían echando la culpa a Elías, ¿no? Decía que él era el culpable por traer esos juicios o esos... Sí, le echaban la culpa a Elías, ¿no? Dice, parecían incapaces de discernir su sufrimiento y angustia, un llamamiento de arrepentimiento y una intervención divina para evitar que diesen el paso fatal que los pusiera fuera del alcance del poder celestial. La apostasía de Israel era un mal más espantoso que todos los multiplicados horrores del hombre. Dios estaba procurando, ¿qué cosa? Dice, librar al pueblo del engaño que sufría e inducirlo a comprender la responsabilidad ante aquel a quien debía la vida y todas las cosas. O sea, el propósito del Padre Yahweh era que el pueblo se volviese a Él, le escuchara su voz y se diese cuenta que lo que estaban haciendo era algo fatal y algo terrible. Ese era el propósito de Dios, ¿no? Dios había mandado a Israel mensajeros para suplirle que volviese a su obediencia.
si hubiese escuchado este llamamiento, si se hubiese apartado de Baal y regresado al Dios viviente, Elías no habría anunciado castigo. Pero las advertencias que podrían haber sido un sabor de vida para vida, habían resultado para ellos un sabor de muerte para muerte. Si tan solo hubieran escuchado, dice, el mensaje que Elías le hubiera llevado, no hubiera pasado todo esto. Solo el mensaje. Sí, si hubieran escuchado la voz de Dios, ¿no? A través del profeta. Dice, su orgullo había quedado herido, su ira despertada contra los mensajeros, y ahora consideraban con odio intenso al profeta Elías. Odio intenso. ¿Sí recuerda Josué lo que en el conflicto de los hijos que leíamos, que decía que al pueblo remanente lo van a perseguir con, ¿cómo es la palabrita que dice? Como aves de rapiña. Como aves de rapiña. O sea, como lo peor. Así nos van a perseguir, mis hermanos. Como lo peor. Y lo mismo pasó con Elías. Miren lo que dice. Con odio intenso lo consideraban a Elías por llevar el mensaje. Odio intenso. O sea, era un odio que no tenía límites, ¿no? ¿Qué más nos dice? Dice, si hubiese caído en sus manos con gusto, le habrían entregado a Jezabel, como si al silenciar su voz pudieran impedir que sus palabras se cumpliesen. Frente a la calamidad, se obstinaron en su idolatría. Se obstinaron, o sea, se aferraron más a la idolatría, en lugar de volverse ¿a quién? Al Padre Yahweh, ¿no? Así aumentaron la culpa que había traído sobre la tierra los juicios del cielo. Solo había un remedio para el castigado Israel, sí, y consistía en que se apartase de los pecados que habían atraído sobre él la mano castigadora del Todopoderoso. Se le había hecho esta promesa: si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso está en 2 de Crónicas 7, 13 y 14. Entonces vemos cómo dice aquí la palabra. Si el pueblo hubiera escuchado mi voz, si el pueblo buscara en mi rostro, eso mismo lo dice ahora el Padre Yahweh, ¿no? Si el pueblo me buscare de corazón, no caería todo este juicio sobre la tierra, ¿no? Con el fin de obtener este resultado bienaventurado, Dios continuaba privándolos de rocío y lluvia, y hasta que se produjese una reforma decidida, ¿no? Vemos que el pueblo de Israel fue el mismo que se acarrió todos estos castigos. Ya veía la sequía, veía que no había agua en los ríos, todo estaba seco, no había fruto, como todo estaba seco, no había qué comer. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿A quién buscaban? A Baal. ¿Qué más? Y no reconocían que el poder estaba en quién, en el Padre Yahweh. Nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a ser Elías, los Elías de ahora, de llevar el mensaje a quién, a las personas de ahora, porque hay muchas personas, mis hermanos, que no conocen, no saben, dicen, no, eso es normal, siempre, incluso hay gente que dicen, ¿sí, hermana? No estudian la Biblia. Claro, es que nosotros somos llamados, mis hermanos, a hacer el llamado de atención, como Elías, ¿no? Pero hacerle ver que ¿cuál es la única fuente de salvación? Solamente el Padre Eterno, no hay nadie más, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que este mensaje que Elías recibió fue para hacerle volver al pueblo de Israel y saliera de esa apostasía que había caído, ¿no?
Entonces nosotros somos los indicados, mis hermanos. Pero tenemos que ser hombres y mujeres como Elías, como decía aquí al inicio, hombre de fe y oración. Hombre de fe y oración para uno ser parte de llevar el mensaje al pueblo de Dios, ¿no? Bueno, mis hermanos, le agradecemos por la atención prestada a esta bella historia, ¿no? de Elías, ¿no? Cómo el Padre Eterno le suplió cada una de sus necesidades, ¿no? Le dio su alimento, tanto no solamente a Elías, sino a los otros profetas, ¿no? Le proporcionó agua, le proporcionó pan, y así mismo nosotros hemos confiado como ellos confiaron en el Padre Eterno, ¿no? Y para el próximo sábado vamos a estudiar el capítulo 10, que titula Una severa reprensión, ¿no? Y los que no tienen el libro, está basado en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18, ¿ya? Si no tenemos el libro, anoten nomás. Ya, Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. Ahí está basada la historia, o sea, la continuación de la historia de Elías, ¿ya? Para que podamos ver y opinar, ¿no? La escuela sabática, que para que opinemos todos, ¿no? Porque uno podemos entenderla de una manera, otros de otra manera, y así aprendemos de todo, ¿no? Para seguir el estudio de la palabra del Padre Eterno, ¿no? Entonces, Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18, ¿no? Para que, sí. Para poder estudiar, mis hermanos, para la próxima semana, ¿no? Bueno, mis hermanos, gracias por la atención prestada, ¿no? Gracias y que el Padre les bendiga. Mis apreciados hermanos, le damos gracias a Dios por esta magna lección, la cual hemos recibido, y al estudiar su santa palabra, qué habilidad que Dios nos da para poder entender su palabra, y por predicar estos mensajes de Dios. El detalle que nos llaman disidente, Jesús lo dijo en su palabra, ¿no? Si por predicar su palabra somos disidentes, somos los peores disidentes para la gente, pero para el Señor somos sus mejores mensajeros. No olvidemos algo, hermanos queridos, que así como esta mujer perseguía a este profeta, y tras de buscar a Dios, buscaban a Baal, las mismas autoridades de hoy en día, tras de buscar a Dios, buscan a la Virgen y a los santos de palo y de madera y de yeso. Pero que quede claro en este canal nuestro firme fundamento: nosotros serviremos al Señor. Guste de a quien le guste, servimos al Señor, al dueño de la gloria. Aleluya. Que el Padre de la gloria nos ayude siempre, y que cada uno de ustedes, amigos oyentes que están estudiando, por favor, no critiquemos, sino que a lo contrario, busquemos la verdad. Busquemos la verdad, porque dice el Señor: si conocemos la verdad os hará libre. No se dejen creer de aquellos predicadores tan grandes y tan famosos, que porque son famosos creen que tienen la verdad. El diablo es más famoso que todo el mundo y jamás tiene la verdad. Pero nosotros, un grupo muy pequeño, honraremos y adoraremos al que creó el cielo y la tierra. Muy bien, le damos gracias al Padre de la gloria. Para no hacer tantos cortes, vamos a tener una palabra de oración. Y vamos a continuar, porque hoy es un sábado de inspiración, un sábado muy maravilloso, donde todos nos sentiremos exaltado, privilegiado de alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos entonces con la mayor reverencia a colocarnos de rodillas para orar. Padre Santo, Padre de la gloria, gracias te damos porque
Porque no hay un día que pase, Padre, sin que tú puedas indicar la verdad a tu pueblo. Y si aún de conocer tu verdad seguimos necios, seguimos dormidos, Padre, abre los ojos a los que tienes que abrirle los ojos. Y aquellos que no entienden, que sigan dormidos, porque el sueño los llevará a la muerte eterna. Pero el objetivo, Padre, tuyo y nosotros es que todos aquellos que creen y no creen puedan abrir su mente y su corazón para que podamos ver el plan de salvación que tú tienes para cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos a amarnos con nuestros errores, con nuestras debilidades, pero sí que tu nombre sea exaltado por los siglos y los siglos de la eternidad. Gracias te damos, Padre, y prepáranos. Quita esos corazones duros que tenemos. Ayúdanos a tener un corazón noble como el tuyo, Padre, y en vez de criticar, podamos ser nobles y orar por nuestros amados y apreciados hermanos. Quédate con nosotros en esta mañana, en el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Muy bien, ¿qué hora tenemos? 10:20. ¿Ya? Vamos a tener entonces, vamos a tener unos 5 minutitos y continuamos. Pero no se desconecten de este canal, nuestro primer fundamento, porque esto recién comienza. El Señor viene pronto y necesitamos la preparación de hermanos, no solo de hermanos adventistas, evangélicos, pentecostal, de todos los que están escuchando este mensaje. El mensaje no es nuestro, el mensaje del Señor. Y por ende les hacemos este llamado para que hagamos conciencia y no miremos a los disidentes, miremos el plan de salvación que Él está utilizando, hombres y mujeres y jóvenes, para que este evangelio sea predicado. Que Dios nos bendiga y en 5 minutos estamos en el aire. Bendición, Shalom, Shabbat.